Buen día, compañeros y tutor de Epistemología e Historia de la Pedagogía. Mi nombre es Kevin Alejandro Guzmán Castro. A continuación, voy a presentarles el video acerca de pedagogía crítica. Bienvenidos. Aquí está la ficha técnica. Soy del programa de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Las palabras claves que encontraremos dentro de esta presentación es educación, crítica, pedagogía crítica, maestros, estudiantes, transformación, pensamiento. Del curso de epistemología e historia de la pedagogía. Eh, el objetivo es llegar a la población de estudiantes de escuelas, colegios y universidades. El nombre de quien elegí de los representantes de la pedagogía crítica fue Henry Giroux. La fecha del diseño, el 13 de mayo del 2022. Autor soy yo, Kevin Guzmán, y mi medio de consulta fue digital. La introducción. A continuación, en esta presentación hablaremos un poco del concepto de la pedagogía crítica que nos plantea el autor Henry Giroux, desde un punto de vista analítico, enfocándonos en todas las características, su metodología de enseñanza y los roles que ejercen tanto los maestros como los alumnos y el entorno. También encontraremos referentes donde me guié para pues, plasmar esta presentación. Las características de la pedagogía crítica de Henry Giroux. Se destaca por su peculiar aporte crítico a la educación en el proceso de enseñanza y aprendizaje a lo que es la educación tradicional y darle una revolución en la transmisión de la enseñanza, pues él busca más una educación y un conocimiento más inclusivo sin distinción de clases sociales. ¿Cuáles son los fines educativos? En cuanto a este autor, él busca hacer referencia también a la pedagogía fronteriza y los fines educativos que se abarcan en esta. Él propone que los educadores o los profesores reciban sobre ámbitos sociales, culturales y políticos, que estos hacen que la metodología de enseñanza sea de una manera más diversa para que así ejerzan disciplinas y pues poder facilitar la formación y integrar el desarrollo del hombre y de su entorno. Eh, el, el contenido educativo de esta pedagogía fronteriza que hace Henry Giroux son tres, los cuales el primero es establecer espacios para generar nuevas maneras de enseñanza de pensamientos y de carácter, para así ser personas de un pensamiento crítico. El segundo es fomentar modos de cambios en los límites que existen y que así se pueda desafiar las formas de pensamiento actuales. La tercera es desarrollar formas en las que los alumnos deban leer y escribir a través de las normas culturales en pro y en contra. Aquí ya la pedagogía fronteriza se enfoca más en los docentes, o sea, cómo deben los docentes tener una pedagogía fronteriza. Se necesita tratar con un portavoz para que de esta manera se genere un cambio en los distintos ambientes de clase y curso. Es decir, aparte del profesor o del educador, portavoz podría ser los padres, un claro ejemplo. El segundo es, se debe tener un control paulatino académico para transmitir de poco a poco cómo se realizará el cambio y se hará la diferencia. De esta manera haremos que tenga un pensamiento más consciente y crítico en la sociedad. El tercero es que se imparta conocimiento a aquel que va más allá de los límites y de pensamiento, como lo decía en la anterior diapositiva. Es decir, tener pros y en contras de lo que se va a hablar. Aquí ya la pedagogía fronteriza en los alumnos. Son dos términos. El primero es debe entender que es quien recibe el conocimiento crítico y es quien debe impartirlo más allá de los límites construidos para así formar ciudadanos de carácter y pensantes. El segundo es debe ser capaz de disponer de un conocimiento mediante un lenguaje inclusivo para así ser disperso y más igualitarios para todos. Es decir, que desde estas dos maneras hacemos que los alumnos puedan ser más inclusivos, más culturales y que pueda llegar a impartir el conocimiento sin importar y sin excluir a nadie. Bueno, en general la metodología de enseñanza y aprendizaje de la pedagogía crítica de Heroes o de Henry Heroes es una estrategia a implementar es que la enseñanza que se da de una manera interdisciplinaria y que lleve consigo ámbitos sociales, culturales, filosóficos y políticos,
para que de esta manera pueda tener un pensamiento crítico e inclusivo como se plantea en los aspectos democráticos. Otra de ellas es una estrategia en la que se establezcan maneras de aprendizaje donde el estudiante o el alumno pueda elegir e ir en contra de los códigos culturales existentes, es decir, que expandir más su conocimiento. Por último, se debe generar un cambio social hacia los valores éticos para así proceder a transformar el mundo en que vivimos. A continuación les muestro las obras más destacables de Henry Heroes, empezando así en el 2001 con Cultura, Política y Práctica Educativa, la cual esto nos habla de una pedagogía radical que implica escuchar a los grupos subordinados y trabajar con ellos para dotarlos de la capacidad de palabra y actuación que les permita subvertir las relaciones de poder opresivas. En el 2003 sacó La Escuela y Lucha por la Ciudadanía, Pedagogía Crítica de la Época Moderna. Esta es por un lenguaje de esperanza y posibilidades que puede ayudar a transformar tanto la enseñanza como la vida pública. En el 2004 sacó una obra la cual se llama La Inocencia Robada, Juventud, Multinacionales y Política Cultural. Esta es sobre la cultura empresarial que está invadiendo la vida de niños y niñas, intentando robar su inocencia para incorporarlos rápidamente al mercado, convirtiéndolos así en consumidores. En el mismo año, otra de sus obras fue Pedagogía y Política de la Esperanza, Teoría Cultural y Enseñanza, una antología crítica. Esta es sobre la democracia radical y la pedagogía crítica puede contribuir a la realización elaborando un lenguaje de la posibilidad y la esperanza que muestre cómo opera el poder en el aula. En el año 2008 sacó otra obra que fue una de las más resaltantes y más notables, que se llama Teoría y Resistencia en Educación. Es un prólogo de Paulo Freire. Uno también, eh, también un autor sobre la pedagogía crítica. En esta es una de las cosas más difíciles es vivir en el mundo sin caer en la tentación de sobreestimar la subjetividad en detrimento de la objetividad. Por último, en el 2011 sacó La Sociedad, Cultura y Educación, en la cual hace referencia a la naturaleza de la crítica autoconsciente y a la necesidad de desarrollar un discurso de transformación y emancipación social. Por último, aquí les muestro una actividad evaluativa, la cual es sobre el tema que abarcamos. Por último, las referencias bibliográficas. Muchas gracias.